Benito, vienes a presentar una obra, un libro que es poesía, en tiempos en donde se dice que la poesía ya no es tan de moda, ¿no? Que ahora se buscan otros géneros, que de repente el que se aventura a editar un libro de poesía, pues está aventándose, y quién sabe si abra el paracaídas. Yo creo que la poesía no ha pasado nunca de moda, porque las pasiones humanas y los sentimientos no pasan de moda. Suceden desde el paleolítico hasta nuestros días y se expresan de diversas maneras. La poesía es el alambique donde las palabras se maduran, destilan y salen solo aquellas necesarias. ¿Por qué me aventuré a...? Yo soy poeta de origen. Yo empecé a escribir narrativa a los 49 años. Yo empecé a escribir poesía a los 16. Y he escrito poesía toda mi vida. Y el título es un poco una provocación, pasar inadvertido, para decir si se publica poesía y se lee poesía y se vende poesía. Tan es así que el libro sale en noviembre del año pasado y ya estamos en marzo y ya vamos por la segunda edición y puede ser que muy pronto la tercera. Eso quiere decir que se lee poesía, sí, y que los jóvenes están leyendo poesía, lo cual es maravilloso. Yo estoy convencido de que la poesía rifa, pues, ¿no? Y otra cosa importantísima, que la poesía entra por el oído. Así fue en mi caso, así fue en mi casa, siendo desde muy joven, en la mesa del comedor de mi casa, mi madre se sabía larguísimos poemas de memoria de la generación del 27, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Rafael Alberti, todos, y se sabía montones de poemas, y los soltaba con un enorme desparpajo, y bueno, fue maravilloso. Además de que tuve la inmensa fortuna de estar siempre rodeado de poetas. En esa misma mesa estaban no solo la poesía dicha en voz alta por mi madre o por mi padre o por mi tío abuelo, que él se sabía la generación del 98 y también se sabía el siglo de oro español completo, pero estaban en la mesa de esa casa los grandes poetas desde que yo soy niño hasta habituales en esa mesa: José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, montones de poetas, Ángel González, Luis Ríos, Jaime Sabines, montones de poetas de todos, los mejores poetas que ha dado este país y otros muchos países pasaron por ahí. Híjole, esto que comentas contrasta con la idea que tenemos luego de la vida tan vertiginosa, de tantas cosas que leemos de una manera fugaz y que sentimos o que tenemos nos han vendido la idea de que eso es lo que ahora se consume nada más, y que lo otro, digamos que lo tradicional, pues está quedando pues para los museos, ¿no? Yo creo que la poesía no tiene fecha de caducidad, que si aviva el alma dormida, otra vez despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. No es cierto, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Vivimos en un país de poetas, desde el norte hasta el sur de esta maravilla de país. Estoy pensando en la Espiga Amotinada. Estoy hablando de los años 70. Voy a acordarme de todos los poetas de la Espiga Amotinada, que además todos ellos fueron de alguna manera mis maestros: Heraclio Cepeda, Jaime Labastida, Óscar Oliva. Voy a intentar acordarme, dije, no dije que lo lograría. Me faltan dos: Juan Bañuelos, Jaime Augusto Shelley. Bueno, la Espiga Amotinada fue un referente constante en mi vida, y bueno, y los conocí a todos y los amé profundamente a todos. Y antes de eso a los contemporáneos: Elías Nandino,
No, hombre, vivimos en un país de poetas y la poesía sigue estando presente y es una maravilla. Y los jóvenes están leyendo más que nunca. A ver, la encuesta nos ha metido en la cabeza una mala versión de lo que se lee en este país. Llevan años diciéndonos que se leen 1.6 libros por persona. Y luego un día alguien hizo mejor la encuesta y dice que se lee 4.5 libros de poesía. El punto 5 es porque no te gustó el libro y entonces solamente leíste la mitad. Estoy haciendo una bonita broma. Pero es mentira, porque las encuestas, particularmente las que se hacen a través de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que no tengo nada contra ellos, son amigos, que los saludo enormemente desde aquí, cuentan libros vendidos, no libros leídos. En México, cada vez que se vende un libro, ese libro se lee entre 5 y 6 veces. O sea, son 5, 6, 7 veces las que ese libro rola. Por lo tanto, las encuestas deberían decir que se leen 9 libros, más o menos. Se lee más que nunca, están leyendo los jóvenes entre 14 y 20 años, particularmente las mujeres entre 14 y 20 años, en una proporción de 7 a 3. O sea, 7 mujeres por cada 3 hombres, perdón. De hecho, iba para allá porque has tenido encuentros con jóvenes en ferias de libro hace unos meses y quería preguntarte tu experiencia con ellos. Hace 4 días vengo de Mérida, donde había 300 adolescentes, escuchando poesía y leyendo poesía. Antes de eso estuve en la feria del libro de... Perdón, estuve en San Luis Potosí hace 3 días, también con feria llena, con jóvenes deseosos de... Incluso en San Luis, hace 3 días hicimos un experimento, hicimos un cadáver exquisito, esta fórmula, cadáver excelente, una fórmula de escribir inventada en el siglo XIX, en que uno pone una frase, se tapa y el siguiente pone otra, y al final sale un texto, y nos salió muy bien. O sea, sí se lee poesía. Los jóvenes están leyendo poesía y otros géneros. Eso que se llama, comillas, literatura juvenil, que es un invento mercadotécnico. Yo no considero que exista como tal la literatura juvenil. ¿Hay literatura o no hay literatura? Hay una percepción errónea alrededor de la literatura juvenil, en donde aparentemente donde aparece un personaje juvenil, un personaje joven, es literatura juvenil. Por lo tanto, podríamos decir que Lolita de Nabokov es literatura juvenil, lo cual es falso. O Justine del Marqués de Sade, donde es una chica de 14 años. O sea, en esa lógica, pero no es así. ¿Qué están leyendo los jóvenes? Los jóvenes están leyendo lo que les da su gana, lo que refleja su mundo, lo que hace que haya un punto de unión con lo que sienten. Y hoy estamos viviendo una de las mayores y más importantes revoluciones del mundo, que es la revolución de las mujeres. Habrá que cambiar el canon, ese canon que nos metieron en la cabeza y con el cual crecimos y leímos, en donde se leían 9 hombres por una mujer, y fueron relegadas, olvidadas injustamente. La recuperación de todas esas voces y esos textos de mujeres que marcaron y que hicieron maravillas, y pienso en voz alta de nuevo Rosario Castellanos, pienso en Elena Garro, pienso solo mexicanas, más las nuevas voces que hoy están representando a México y representando esos gravísimos problemas que nos suceden todos los días, como son los feminicidios. Estamos en Baja California, es un lugar donde sucede constantemente. No sé si han oído hablar de Sara Uribe, Antígona González, una grandísima poeta, contando a partir del mito de Antígona la historia de esa mujer que va a buscar a su hermana desaparecida. O sea, si se lee poesía, se lee un montón de poesía. En tu libro mencionas un episodio muy curioso acerca de un plagio que tú hiciste.
pero no fue a propósito. No fue un acto de mala fe y no fue a propósito y nunca quise ser ministro de ninguna corte. Estando en un recital poético, tenía yo 18 años, en la cafetería del Palacio de Bellas Artes, había un ciclo que se llamaba Jóvenes Poetas en Bellas Artes. Entonces, los jueves por la noche se hacía un ciclo donde muy jóvenes poetas leíamos nuestros versos. Mis versos estaban escritos en papel de baño, en pedazos de cuadernos rotos, en contraportadas de libros, o sea, siempre fui un poco un desmadre. Y en ese recital, aparte de mis padres y un grupo de amigos, había una chica muy guapa, entonces yo todos los poemas que leía, te estoy hablando así, tengo 62, ustedes saben las cuentas, y yo le leía los poemas a ella y ella siempre hacía el gesto de levantarse, hasta que de repente, de reojo, en medio de ese desmadre de papeles que tenía, dije, híjole, ese poema está bueno. Y lo leí y ella se quedó y me aplaudieron muchísimo y de ahí nos fuimos a ver y ya no voy a contar más. Pero lo que leí fue un poema de Jaime Sabines que yo había pasado a mano con mi pluma. Se lo conté a Jaime Sabines. Porque le dije, Jaime, te tengo que contar que... Me dijo, no te preocupes, me la tienes que presentar. Y dije, por ningún motivo. Era peligro. Y le dije, recordando una frase de Antonio Escármeta en su libro Ardiente Paciencia, le dije, no, Jaime, la poesía es de quien la escribe. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y en ese momento yo la necesitaba así. Pero lo confesé, pues, no fue plagio. Claro. Yo leo poesía en Instagram todos los jueves. Leo poesía de otros, no mía. Estoy buscándolo solo para que se den una idea. Leo poesía todos los jueves. Antes de ayer, ¿hoy es jueves? ¿Hoy qué día? Hoy es miércoles. Ayer fue el Día Mundial de la Poesía. Y leí un poema que fue visto por 22.600 personas. Que 22.000 personas escuchen un poema quiere decir que este mundo tiene esperanza, ¿no? O por lo menos esa es mi perspectiva. No me atrevo a decir el mejor poema mío. O sea, quiero decir... O el que más te gusta. Es que hay muchas posibilidades, pues. Escribo desde que tengo 18. Cuando me puse a hacer la antología y leí los poemas de cuando tenía 18, tuve la enorme tentación de corregirlos. Porque obviamente el que soy hoy no es el que los escribió en su momento. Y me dije a mí mismo, no puedes corregir a ese que fuiste, porque sería como un acto de traición. Entonces los dejé como estaban, buenos o malos, fallidos, etcétera, etcétera. Pero se puede ir viendo cómo avancé, para bien o para mal, a lo largo del tiempo. No me atrevo a decir qué poema mío es el mejor de mis poemas. No es que me guste un poema, sino que me gustan muchos poetas. Entonces, tengo siempre el oído lleno de Francisco de Quevedo y Villegas, tengo el oído lleno de José Emilio Pacheco, tengo a Jaime Sabines dentro del oído todo el tiempo, a Rafael Alberti, a Miguel Hernández, a Elena Garro, a Rosario Castellanos, a un montón de poetas, ellas y ellos, que hacen que la vida sea esplendorosa y magnífica. ¿Cuál sería, a tu modo de ver, el principal enemigo o contrincante de la poesía, de la lectura y del lector y también del poeta? Los totalitarismos, sin lugar a duda. El pensamiento vertical, aquellos que piensan que la literatura es un accesorio y que el libro debería ser ese sistema ideologizante para convertir personas. Yo estoy convencido que la literatura es aparte de un proceso civilizatorio, es sin lugar a dudas un constructor de personalidades. Un adolescente que lee poesía difícilmente luego se convertirá en diputado federal.
o en mala persona. ¿Te consideras amante de la libertad? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué es la libertad? La libertad es poder escribir lo que tú quieras, cuando tú quieras, y decirlo en voz alta y que nadie venga a decirte, oye, eso que dijiste, ¿no? Así fue asesinado en Fuente Vaqueros Federico García Lorca, fusilado por aquellos que pensaban que no era libre, no solo de decir lo que quisiera, sino de vivir como él quería, siendo su sexualidad distinta a la de otros. O sea, los totalitarismos, volvemos de nuevo. La poesía es enemiga del totalitarismo, sin duda. ¿Qué esperas encontrarte en la Feria del Libro? Un montón de gente como yo mismo, quiero decir lectores, porque es lo que soy. Soy un lector que un día se atrevió a dar el salto al vacío y se decidió a escribir, pero lo que soy es un lector. Siempre que vengo a Mexicali me encuentro con esos lectores, nos reconocemos, miradas cómplices que saben de qué va la onda, o sea, me queda claro, y siempre me han recibido con enorme cariño, y yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí como siempre, y esta vez un poco ruborizado y abrumado por el reconocimiento que mañana me dará la Universidad Autónoma de California, que me lo dé una universidad, y que sea una universidad pública es lo mejor que me puede pasar en la vida. Creo que las autonomías, las universidades autónomas de este país son generadoras de conciencia crítica, divulgadoras de la ciencia y la cultura y generadoras de personalidad. Así que defenderemos a la universidad pública hasta las últimas consecuencias. La apuesta es muy sencilla, estamos entre lectores y estoy convencido de ello. Y la Feria del Libro de Mexicali es un gran ejemplo de ello, de cómo contra viento y marea, incluso contra las condiciones climáticas. Hoy está haciendo frío en Mexicali, para mi gusto. Hace 2 años estábamos muriendo, no, 2 años no, porque había la pandemia, pero hace 4, un calor durísimo. Y ahí estaba la gente, al sol. Está bien, o sea, la literatura es este bálsamo contra las heridas, capa de superhéroe, pañuelo para las lágrimas, veneno para el mal y todo lo que se te ocurra. Y sobre todo es la posibilidad de la otredad, el mirarte a ti mismo a través de los ojos de otro. Para eso sirve la literatura. Un día le preguntaron a Borges, ¿para qué sirve la poesía? Y Borges le contestó al periodista que le hizo la pregunta, ¿y para qué sirven los amaneceres? Creo que es la mejor respuesta del mundo. La poesía sirve exactamente para lo mismo para lo que sirven los amaneceres. Es muy probable que algunas personas jóvenes o a lo mejor no tan jóvenes que vean esta entrevista o que te vean mañana a ti en la Feria del Libro, pues sientan cierta inspiración y se animen a empezar a guardar esas servilletas como tú lo hiciste o como te ayudaron a hacer para terminar en este libro. ¿Qué les recomiendas a esos lectores en potencia, ¿no? O más bien a esos escritores en potencia? Lo mismo que me dijo José Emilio Pacheco alguna vez. Ten un lápiz muy grande que de un lado tenga una punta muy larga y que del otro lado tenga una goma muy grande. Escribe mucho, que nunca se te acabe el filo de ese lápiz, y borra mucho más, que nunca se te acabe esa goma. Otra vez con la lógica del alambique de las palabras. La poesía, como entra por el oído y luego pega en los lugares más recónditos del alma, del corazón, del cerebro, de las entrañas, necesita poesía clara, contundente, que no se preste a malas interpretaciones, que diga lo que quiere decir sin andarse con retruécanos y con cosas crípticas. Gabriel Celaya, gran poeta de la generación del 27, española, decía: maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse. Creo que la poesía tiene que tomar partido hasta mancharse.